Esta es una producción de Grupo Fórmula. A 6 años ya de esa herida abierta que sigue siendo la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, todo esto en el estado de Guerrero, se realizó una ceremonia en Palacio Nacional sobre la significación de este hecho, lo que representa sobre este juego de verdades que se ha venido manejando ya desde hace algún tiempo. Ha escrito como nadie un hombre al que admiro y respeto profundamente, Héctor de Mauleón, escritor, periodista y columnista del periódico El Universal. Héctor, te aprecio mucho, de verdad, la desmañanada, el que puedas estar con nosotros. Buen día. Hola Ricardo, buenos días, gracias por la invitación. Héctor, a ver, tuvimos la verdad histórica, ahora hay la verdad auténtica, o la verdad es que todavía no hay ninguna verdad. ¿Cómo ves todo esto? Pues creo que lo que se dio a conocer el sábado es un refrito, una versión que apunta en muchas direcciones, pero que no agrega o no añade absolutamente nada a lo que se conoce hasta el momento y que se llamó la verdad histórica y que además a la que se agregó una investigación amplísima de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se realizó en una investigación a lo largo de 4 años, que varió, digamos, en algunas cosas en lo que se había estipulado al principio sobre el destino de los jóvenes, amplió, dio nuevos elementos, etcétera, pero no se logró, digamos, apartar esencialmente de lo que nos dijeron al principio. Creo que en esta ocasión tampoco. La ceremonia que dimos el sábado de informe a los padres, ellos mismos lo dijeron, no tenía nada nuevo, era un resumen de lo que les habían comentado. Hay algunas novedades, por ejemplo, esta revelación de que el encargado del caso, Tomás Herón, se habría robado miles de millones de pesos, pero al margen de las irregularidades que pudo haber cometido Cerón o que pudo haber cometido la Ministerio Público que según nos dicen lo encubrió, que tampoco es nuevo porque eso ya estaba en la recomendación de la CNDH desde 2018, al margen de eso, de las irregularidades que pudieron haber hecho o pudieron haber cometido quienes investigaron el caso, el destino, lo que se sabe, lo que se ha logrado indagar sobre los estudiantes no se ha logrado variar. Es decir, fueron secuestrados por un grupo delincuencial, fueron secuestrados por policías de Iguala, de Cocula, probablemente de Huitzuco, y entregados a un grupo delincuencial que los condujo que los concentró o los fue reuniendo en Loma de Coyote y probablemente los ejecutó y los incineró en 2 o 3 sitios, uno de ellos en el basurero de Cocula. Entonces hay un juego de palabras retórico, demagógico, como mucho de lo que hemos estado viendo en la actual administración, pero detrás, en el fondo, no hay nada sustancial, no hay nada nuevo. Vemos que un proceso que a mí me parece muy preocupante, que es que hemos estado asistiendo a la liberación de muchos de los involucrados. El jefe Sí. de célula de Iguala, el jefe de sicarios, fueron liberados. Algunos de ellos se volvieron testigos protegidos de la nueva administración, es decir, ellos mismos están investigando sus crímenes y arrojando información a las autoridades, pero vemos que a falta de nuevos datos, probablemente lo que se va a ofrecer son cabezas. Entonces está bien, si hubo funcionarios que cometieron delitos y cometieron irregularidades y eso se prueba, pues está muy bien que lo paguen, que vayan a la cárcel, que sean llevados a proceso, etcétera. Pero eso no cambia la
la hipótesis inicial que se dio a conocer, ni siquiera la dio a conocer la PGR, la dio a conocer la Fiscalía de Guerrero, dirigida por Iñaki Blanco, durante los primeros 15 o 20 días de la investigación, que es la que te acabo de señalar. Héctor, hasta ahora se venía culpando al gobierno de Peña Nieto de todos los hechos relativos, y digo los hechos porque hay muchas cosas que están allí, alrededor, la participación o no del ejército, del presidente municipal de Iguala y de su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahora se venía responsabilizando al gobierno anterior, pero ¿qué representa el hecho de que ya transcurridos 1 año y 3 meses del actual gobierno sigamos sin resolver este caso verdaderamente vergonzante? 43 jóvenes desaparecidos. Yo creo que se ha ido encontrando o se ha ido descubriendo la participación, incluso por omisión, de un grupo de autoridades que no fueron investigadas o no fueron señaladas por la Procuraduría General de la República en aquel tiempo, y que sin embargo, y eso me parece muy importante, esa participación ya está detallada en el informe, en la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó en diciembre, a finales de noviembre de 2018. Ahí hay un señalamiento de que diversas autoridades formaban parte del entramado criminal que permitió la desaparición de los estudiantes. Entonces, desde el principio está la idea de que quienes actuaron o quienes admitieron haber actuado lo hicieron encubriendo a alguien, sí, o algo más. Nadie sabe, nadie ha podido demostrar a quién encubrieron ni para qué. Todavía el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, dijo que ese dinero que se había llevado Tomás Cerón había sido su pago por el encubrimiento. Es una sospecha que está desde el principio, pero nadie nos ha logrado decir a quién estaban encubriendo, a quién encubrieron. Eso sí significaría un vuelco radical y sí permitiría hablar de una verdad auténtica. Pero lo que tenemos hasta ahora, lo que se dio a conocer y lo que se ha logrado investigar a lo largo de 6 años, pues lamentablemente no cambia las versiones iniciales. Es probable que los jóvenes hayan sido separados porque varias células fueron las que actuaron en el momento de su detención en Iguala, y estas células criminales los condujeron por lo menos hacia 2 rutas de desaparición. Pero la comisión parece admitir que al menos entre 19 y 30 de ellos fueron llevados al basurero de Cocula, en donde ocurrió lo que nos han dicho que ocurrió, y que otros pudieron haber sido llevados hacia otros lugares. Ahora se estudiaron unos restos que, por cierto, no los encontró este gobierno, se habían encontrado desde 2014, que señalan que un alumno fue llevado a otro sitio a 800 metros del lugar inicial. Entonces yo creo que todo esto no hace sino confirmar que fueron distintas células criminales y que el destino de los alumnos fue muy parecido al que nos han explicado. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar, ¿cuál tu opinión respecto a este llamado del propio presidente López Obrador hacia prófugos y detenidos, dijo, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a convertirse en testigos protegidos y romper con el llamado pacto de silencio? Sí, es probable que haya existido un pacto de silencio entre los criminales, pero se dijo que la versión se caía porque había tortura de por medio entre los detenidos. Y creo que la tortura, esto es un hecho, solamente se probó en dos casos,
a través del protocolo de Estambul, y lo que hace que las otras 6 declaraciones, son 8 las que cuentan más o menos de manera coincidente la versión de la quema en el basurero, las otras 6 siguen siendo válidas, y además algo que no han querido decirnos es que 2 de ellas se hicieron frente a representantes del grupo de expertos internacionales, que son los que sistemáticamente han sembrado la versión de que, o la sospecha, en el sentido de que la quema no pudo ocurrir en el basurero. 2 hermanos que fueron detenidos, de apellido Sotelo Salinas, sí, declararon ante miembros del GIEI sin tortura de por medio, y lo que contaron es precisamente la versión que coincide con la que habían dicho los otros sicarios y halcones del grupo de Guerreros Unidos. Entonces, están recurriendo a un grupo de involucrados con la esperanza de que aporten nuevos datos. Probablemente saldrán nuevos datos, sabremos cosas que no se habían dicho, pero ya es muy difícil a estas alturas que pueda surgir algo que desbarate. Dijo el subsecretario Alejandro Encinas que colapsaba la versión, la hipótesis de la quema en el basurero. Yo creo que difícilmente va a surgir algo que pueda darle un vuelco a esa historia. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, Héctor, sobre darte las gracias, mi querido Ricardo. Al contrario, gracias a ti por tu participación con nosotros. Gracias, Héctor de Mauleón. Te mando un abrazo grande, fraterno. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.